Listo, ya estoy grabando la clase y voy a quedarme en la recapitulación del Big Bang, ¿sale? El chiste de lo que estuvimos viendo y el tema es algo muy sencillo pero difícil de cumplir y difícil de entender. El muy sencillo es, pues entender de dónde salen los elementos químicos. Es un concepto fácil, el concepto de racionalizar perfectamente con los mecanismos de dónde salen los elementos químicos no es sencillo. Entonces, pero pues vamos a tratar de verlo así un poquito superficial. Y la primera parte era, teníamos que remontarnos al origen del universo, y en el origen del universo vimos que la teoría más aceptada era la del Big Bang porque tenía ciertas evidencias experimentales. ¿Quién me puede decir de viva voz, o si no quiere hablar en el chat, cuáles eran esas evidencias experimentales del Big Bang? Para recordar un poco. La expansión y el alejamiento de los galaxias. La radiación de fondo. La radiación de fondo, la expansión del universo, ¿qué más? La abundancia de los elementos. La abundancia de los elementos, muy bien. Entonces, lo que se encuentra es que hay una radiación de fondo que coincide perfectamente con los cálculos, que es 2.7 Kelvin, que las estrellas o el universo se está expandiendo. Eso está evidenciado a través de un fenómeno que es que las estrellas, las galaxias, que son los objetos más grandes, masivos y brillantes, están corriendo al rojo. Eso quiere decir, según el efecto Doppler, que se están alejando. Y la abundancia de los elementos. Según la teoría del Big Bang, lo que se formó por mucho fue hidrógeno y luego helio, y lo que encontramos en el universo es que la mayoría de los elementos son hidrógeno y helio. Entonces, ¿y por qué pasó esto? Porque la temperatura y la presión bajaron rápidamente y las condiciones no fueron lo suficientes, se mantuvieron el suficiente tiempo para que se formaran elementos más pesados. Entonces, ese sería el resumen del Big Bang. Posteriormente a eso, fue más o menos, nos quedamos un poquito más, tenemos que ver que de dónde salió el otro. La mayoría de las teorías, los cálculos decían que el universo primitivo tenía más o menos 15,000 millones de años. Ya se ha visto que está alrededor de 13,700, 13,800 millones de años, un poquito más certera esa cifra, pero bueno, para números redondos, 15,000 millones está bien. Y ahora, ¿de dónde salieron los otros elementos? Si nada más tenemos hidrógeno y helio en el universo, ¿de dónde salieron los otros? Pues aquí está la abundancia del actual, no del original. Del original, la abundancia de todos estos elementos era 0. Déjenme poner esto. Originalmente, después del Big Bang, la abundancia de todos estos elementos era 0. Todo era hidrógeno y helio, y a lo mejor un poquitín de litio, un poquitín de berilio, pero insignificantemente, ¿no? Entonces, es muy importante considerar eso, que lo que teníamos originalmente era un montón de hidrógeno y helio, que por efecto de la gravedad se fue aglutinando. Recuerden que la gravedad es atractiva, y al ser atractiva la gravedad va juntándose toda la materia, y al juntarse la materia por efecto de la gravedad va pasando que las condiciones en el universo están cambiando. De estar expandiéndose, de estar muy separadas con una densidad muy baja, se va aumentando la densidad, y los choques de la propia materia van haciendo que se caliente y se condense mucho la materia. La suficiente densidad y la suficiente calor hacen que la estrella se encienda y se forme una protoestrella, y después el resto de la materia alrededor del disco de acreción, esto se llama disco de acreción, se va a condensar en los planetas, ¿sale? Y en el centro vamos a tener la mayor parte de la materia condensada y formando una estrella que genera calor. ¿Por qué? Porque empiezan a ocurrir ciertas reacciones. Este es el disco de acreción. Y esto es lo que les comentaba la vez pasada, que hay evidencia con la neutrino espectroscopía. La astrofísica y la ciencia de los neutrinos ha avanzado mucho, y se puede detectar los primeros planetas exosolares, es decir, fuera de nuestro sistema solar. Entonces forman dos tipos de estrellas, las grandes y las chicas. Esto lo vimos la vez pasada, nada más estoy recapitulando muy rápidamente para entenderlo. Las grandes son
8 soles y las chicas son menos de 8 soles. Hay muchas clasificaciones de estrellas, la que nos va a interesar a nosotros en este momento es esta, y van a ver por qué. Las primeras reacciones que ocurren son lo que hay más, que es el protio. El protio más protio pueden chocar y pueden formar deuterio. Y esta es la otra reacción que ocurre muy frecuentemente en las estrellas durante la mayor parte de la vida de las estrellas, que es que un deuterio puede chocar con un tritio y forma helio, más un neutrón. ¿Sí? Y si nosotros vemos protón-protón, me va a formar deuterio, y me forma helio 3, y helio 3 también me puede formar helio 4. En pocas palabras, a partir del hidrógeno, yo puedo formar helio 4. Hay una reacción hay una abreviatura para este tipo de reacciones y es muy sencilla. Si yo pongo también deuterio más deuterio, me forma helio 4. Es decir, en resumen, si nosotros resumimos esto, es que todo este esquema, lo resumimos, lo que tenemos es esto. Si se fijan, aquí salen unas rayitas bien exóticas. Esas rayitas es un error de PowerPoint, o sea que no le hagan mucho caso. De repente se aloca el PowerPoint y me da esos errores. Y se ve horrible, ¿sale? Entonces, el resumen de todo este esquema es esta reacción. En pocas palabras, el hidrógeno se va a transformar en cierta manera en deuterio y el deuterio en helio. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Sol está convirtiendo la mayor parte de su combustible, que es hidrógeno, en helio, que es el siguiente elemento. Y como resultado es una reacción muy exotérmica. Produce muchos rayos gamma. Y mucha radiación, ¿no? Lo que más produce es rayos gamma, pero pues se producen radiación visible, radiación ultravioleta, radiación de rayos X. Hay muchas reacciones colaterales que producen muchos tipos de reacciones. La más normal es los rayos gamma, que es de alta energía, y es una reacción muy exotérmica. Al ser muy exotérmica, esta reacción se mantiene. Es decir, aquí está otra vez el resumen, nomás que en letritas, la primera y muy común. Protón-protón me da deuterio. Recuerden que el deuterio es el que tiene el número, la masa atómica 2. El deuterio más un protón me da helio 4, digo helio 3, perdón, helio 3 y helio 3 me da helio 4. Por eso, en pocas palabras, si yo sumo el protón por una serie de reacciones, me va a ir dando helio 4, es decir, el hidrógeno se transforma en helio 4. Ocurren algunas otras reacciones menos probabilísticamente favorables, que son la formación de un helio 3 con un helio 4 me da un berilio 7. Un berilio se puede transformar en un litio, y un litio más un protón me puede dar 2 helios. Entonces, al final podemos tener un poquito de berilio, un poquito de litio, pero lo que se va transformando mayoritariamente es el helio. ¿Sí? Entonces, este hidrógeno de aquí, durante la mayor parte de la vida de las estrellas, se va a transformar en helio, se va a transformar en helio. Aquí, ¿sale? Este es el resumen. Y esto es la parte exotérmica. Todas estas reacciones son muy exotérmicas, muy, muy exotérmicas. Y esto ocurre en la estrella cuando se forma. Regresamos un poco a esto. Y quisiera llegar a este punto. Entonces la estrella es como un globo. Tiene gravedad y la gravedad hace que se vaya comprimiendo la estrella. Es como un globo que tienen ustedes. El globo lo que tiene es una película plástica, que es el propio globo, que hace que el gas que hay adentro se esté compactando. Ahora, la presión del gas del globo lo mantiene en cierta posición. Contra más presión pongamos, más se va a expandir el globo o menos. Entonces,
Si tenemos un globo fijo en una posición y nosotros lo metemos al refrigerador, ¿qué le pasa a la presión de dentro? ¿Aumenta o disminuye si lo metemos al refri el globo? Disminuye. Disminuye. ¿Qué le pasa al globo? ¿Se hace más chico? Lo mismo pasa con una estrella. La gravedad hace que se compacte, pero la generación interna de calor hace que se expanda. Entonces, mientras una estrella esté más o menos igual, quiere decir que hay un equilibrio bastante delicado entre la expansión por efecto de temperatura, la expansión por el efecto de temperatura y la contracción gravitatoria. Y este equilibrio es muy importante para entender qué le pasa a una estrella, por qué está en equilibrio. Mientras la estrella esté produciendo helio a partir de hidrógeno, la producción de helio es más o menos constante. ¿Qué es lo que le está pasando a nuestro Sol? Está siendo constante, no cambia mucho y por lo tanto genera casi siempre más o menos el mismo calor. Entonces la estrella parece estable, se ve una estrella normal, pero no siempre va a pasar eso. ¿Por qué? Porque cuando se le acabe el hidrógeno, ¿qué va a suceder? Y aquí es donde yo les pregunto algo a ustedes, jóvenes. Díganme alguien o por el chat o en viva voz, ¿cuáles son sus dos platillos favoritos? Sushi. Sushi y dos. Enchiladas. Enchiladas. Entonces llegan a su casa. Hay sushi y hay enchiladas. Les gusta mucho más el sushi. ¿Qué comen primero? Sushi, evidentemente, porque es lo que más les gusta. Si se acaba el sushi, ¿qué hacen? Pues comen enchiladas. Lo mismo pasa. ¿Cuál es la reacción más probable? La formación de helio a partir de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, toda la estrella, ¿por qué es? Porque es lo más abundante y esa reacción es muy favorable por esas dos razones. Entonces, la estrella empieza a estar estable y a producir un calor constante porque está quemando su hidrógeno, está produciendo helio. Pero cuando se le empieza a acabar el hidrógeno, ¿qué es lo que le queda? Helio. Y cuando le queda el helio, pues ya se le acabó el sushi, entonces tienen que comer enchiladas. Si el sushi era el hidrógeno, ahora las enchiladas van a ser el helio. Entonces, la estrella empieza a consumir ahora helio cuando ya se le acabó el hidrógeno. Y entonces un helio puede chocar con otro helio para formar berilio 8, con masa 8. Y esta reacción es muy exotérmica. Esto hace que como es más exotérmica, esto hace que la estrella se vaya calentando. Entonces, cuando se acaba el hidrógeno empieza a ocurrir otro tipo de reacciones. Y esto no es que antes no puedan ocurrir, es que la probabilidad de choques es mucho mayor entre hidrógenos para formar helio porque la cantidad de helio es menor. Cuando la cantidad de hidrógenos disminuye, la probabilidad de choques con helios aumenta y es por eso que se pueden formar las estrellas, las reacciones a partir de helio. Y hay una reacción muy común que se llama reacción de captura de helio 4. ¿Qué significa esto? Que esta reacción de captura de helio 4 es que un helio reacciona contra otro helio. ¿Qué número atómico tiene el helio? 2. ¿Qué número atómico tiene el helio? 2. Entonces, 2 y 2 son 4. Entonces, me da el elemento que tiene número atómico 4. Luego, si le pongo al berilio que tiene número atómico 4 y le sumo un helio, por eso se llaman de captura de helio, porque están capturando el helio, el elemento anterior captura el helio, me da el elemento que tiene 4 y 2, entonces son 6. 6 se llama carbono. Recuerden que el número atómico es el número de protones en el núcleo. Entonces yo tengo 4 protones y 2 protones, me dan 6 protones, y eso me da que es carbono, que tiene masa 12. Porque también se suman los neutrones en el núcleo. Cuando yo tengo carbono, que tiene 6, de número atómico, le pongo el helio, que tiene número 2, 6 y 2 son 8, y me da el elemento que tiene número atómico 8, que es el oxígeno. Y así se van formando los siguientes elementos. Esta reacción es muy favorable y muy exotérmica. Aquí está representada con palitos y bolitas, donde el helio se fusiona para formar berilio. El berilio reacciona con el otro helio para formar carbono,
el carbono se fusiona con otro helio para formar oxígeno, y todo esto es muy exotérmico, hay mucha producción de rayos gamma y energía en general. Hay más radiaciones que se producen, pero bueno, la principal es los rayos gamma. Y lo que sucede es que esta reacción hace que la estrella cambie de forma. El núcleo se va calentando porque estas reacciones son muy exotérmicas. Y lo más pesado, los elementos nuevos más pesados se van yendo al centro de la estrella y los más ligeros se van al exterior, teniendo una forma como de cebolla. Tiene capas, y estas capas son las más pesadas en el interior y las menos pesadas acá. En el interior de la estrella, pues está muy caliente y el exterior está menos caliente en esta estrella, y se van formando cada vez elementos más pesados. También ocurren otras reacciones, que por ejemplo la reacción del ciclo del carbono-nitrógeno, donde un nitrógeno choca con un protón, se forma un carbono, sale un núcleo de helio, se choca con otro protón, se forma un nitrógeno, salen rayos gamma, neutrinos, y así sucesivamente puede ir ocurriendo reacciones donde se incorporan protones y se empiezan a formar los elementos que son impares. Si se fijan en esta reacción anterior, el helio tiene número atómico par, el berilio tiene número atómico par, el carbono tiene número atómico par y el oxígeno tiene número atómico par. Una evidencia experimental de que estas reacciones ocurren mayormente en la naturaleza que las que tienen número atómico impar, como son estas, el nitrógeno tiene un número atómico impar, es esto. Aquí está, debería haber duplicado la diapositiva, pero no lo hice. Fíjense, esta es la gráfica de la abundancia logarítmica, porque si no estaría fuera de escala, en función del número atómico. Entonces, lo que hay mucho es hidrógeno y helio. Esto es en el universo, ¿eh? Esta es la abundancia actual del universo. Y después, cuando yo veo los elementos que tienen número atómico par, fíjense, carbono, oxígeno, neón, magnesio, silicio, azufre, tienen mucho más abundancia que los que tienen número atómico impar, nitrógeno, flúor, sodio, fósforo, potasio, escandio. Entonces, todos los que tienen número atómico impar son más abundantes que los que tienen número atómico impar, por la sencilla razón de que energéticamente es más favorable este tipo de reacciones, las de captura de helio 4, que las de el ciclo carbono, nitrógeno, oxígeno, o la combustión de carbono, que es esta. En la combustión de carbono, el carbono con carbono hace elementos más pesados, muchos impares, otros no son impares, pero muchos impares sí. Entonces el carbono puede reaccionar con otro átomo de carbono para formar o neón, o sodio, o magnesio, o el oxígeno también puede ocurrir que reaccione con otro entre sí para formar silicio, fósforo, azufre, fósforo. Con las reacciones son muy exotérmicas. Entonces nuestro Sol, si se fijan, ahora tiene reacciones más exotérmicas que producen elementos diferentes por diferentes mecanismos. Hemos visto un asomo de cuáles son estos mecanismos, pero esto hace que nuestro Sol, de ser una estrella normal, se caliente y se convierte en una gigante roja. Una gigante roja. ¿Qué quiere decir esto? Que la estrella, cuando empieza a producir elementos más pesados, produce pues los que ya hemos visto, oxígeno, carbono, nitrógeno, magnesio, silicio, azufre, y forma una capa de cebollas y la estrella se vuelve muy grande, muy grande, muy grande. Nuestro Sol ahorita está apenas quemando hidrógeno. El Sol que tenemos, que nosotros abrimos la ventana y ya lo vemos a este Sol, nuestro vecino, y siempre está constante porque está en una fase temprana, todavía no está acabando su combustible. Cuando empiece a acabar su combustible se va a hacer más grande. Los cálculos de los astrofísicos nos predicen algo muy diferente. Y esos cálculos de los astrofísicos nos predicen algo así como que el Sol va a ser tan grande
que va a aumentar de tamaño de tal manera que se va a comer algunos planetas. ¿Cuál es el primer planeta después del Sol? Mercurio. Se va a comer a Mercurio, después Venus, y probablemente llegue a la Tierra. Si no llega a la Tierra, por lo menos se va a calentar tanto que el viento solar va a estar tan caliente que la Tierra pues va a desaparecer la vida como la conocemos, porque se va a calentar muchísimo. La atmósfera se va a ir, los océanos van a hervir y se van a ir de la atmósfera la va a arrastrar el viento solar y va a ser un pedrusco caliente la Tierra, cuando la estrella llamada Sol se convierta en gigante roja. Ahora esto va a pasar en algunos millones de años, aunque nos cuidemos bien, no vamos a verlo. Entonces, cuando se convierta en gigante roja, y va a producir elementos más pesados. Entonces, de nuestros originarios, helio e hidrógeno, ya empezamos a producir elementos más pesados, todos estos. Y aquí en este dibujito dice que hasta hierro. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo un cromo con un helio 4, se forma hierro 56. Hierro con masa 56. Y esta reacción es endotérmica, no es exotérmica. ¿Qué quiere decir endotérmica? Que me requiere de energía. Requiere de energía. Y si recuerdan, todas las reacciones nucleares tenían encendidas al sol, generaban un montón de energía que hacían que el sol se expandiera. Entonces, ¿qué le pasa ahora? Es como si metiéramos el globo al refrigerador, se empieza a enfriar. Y si se empieza a enfriar, ¿qué va a suceder? Déjenme regresar a esta. Que las fuerzas de expansión van a ser mucho menores. Las fuerzas de expansión van a ser mucho menores, las fuerzas de expansión van a ser mucho menores, y el Sol se va a empezar a contraer. Se va a empezar a contraer. Si ven mis manos en el dibujito en la cámara, el Sol se empieza a contraer, a contraer, a contraer, a contraer, a contraer, ¿sí? Y se va a hacer más chiquito. Mientras está siendo más chiquito, la densidad aumenta y da pie a reacciones más energéticas como son la producción de cromo y algunas otras. Eso hace que la estrella se vea más brillante. Entonces, de gigante roja se va a empezar a contraer y se va a empezar a formar una estrella más pequeña y muy más brillante que se va a llamar enana blanca. Y la enana blanca se va a ir enfriando cada vez más porque se empieza a producir cada vez más hierro 56 mediante esta reacción. Produce rayos gamas, pero es una reacción muy endotérmica. Entonces, se va a empezar a contraer nuestro Sol a medida que produzca hierro 56. ¿Hasta cuándo? Hasta que se muera la estrella. Y aquí es donde importa el tamaño. En las estrellas sí importa el tamaño. ¿En qué sentido? Piensen cómo se va a contraer. Cuando se empieza a contraer es que la gravedad está haciendo su efecto. Todas las partículas que constituyen a la estrella se están atrayendo entre sí. Se contraen, se contraen, se contraen, se contraen porque hay gravedad. ¿Qué va a detener la contracción gravitatoria? Antes la detenía el calor que expandía esta estrella. Ahora no hay calor. Entonces, ¿qué la detiene esta contracción? ¿Qué creen que la detenga? Pues lo que tiene, ¿qué tienen las partículas, los electrones y los protones? Carga eléctrica. ¿Qué pasa si yo acerco dos protones entre sí? ¿Se atraen o se repelen? Se repelen. Repelen. Y eso es una de las otras 4 fuerzas de la naturaleza. Estamos hablando de la gravitacional, ahora tenemos la fuerza de repulsión electrostática. Las partículas se van a empezar a repeler entre sí, los núcleos se van a empezar a repeler entre sí. Cuando se empiezan a repeler, esto va a detener la contracción gravitatoria. Pero, si se fijan, la carga del protón y la carga del electrón no cambian por estar en la estrella. Siguen siendo las mismas. En cambio, la gravedad sí cambia si hay más masa o hay menos masa. Cuando son muy grandes, la fuerza de contracción gravitatoria es impresionantemente grande. Entonces puede superar, cuando es la estrella muy grande, hay mucha gravedad y esta mucha gravedad que hace la contracción puede superar las repulsiones electrostáticas. Y si supera las repulsiones electrostáticas, va a hacer que todos los núcleos choquen entre sí.
en esta contracción. La estrella se empieza a apagar, se rompe ese equilibrio y choca. Las nubes electrónicas se superponen y los núcleos chocan entre sí. Cuando chocan todos estos núcleos entre sí en una breve instante de tiempo, la estrella explota y se convierte en una explosión gigantesca. A esa explosión gigantesca se le llama una estrella supernova. Una supernova no es más que la explosión de una estrella grandota. Cuando la estrella no es muy grande, es una no másica, que tiene 8 veces menos de 8 veces la masa del Sol, aproximadamente, hay variaciones en este número. Lo que sucede es que las contracciones, las interacciones electrostáticas sí pueden mantener la contracción gravitatoria y la estrella simplemente se queda quieta hasta que ya hay un equilibrio entre la contracción gravitatoria y la repulsión electrónica de las partículas la repulsión electrostática de las partículas que lo mantienen, que están constituyendo a esta estrella. Entonces se va a enfriar y se va a apagar y se va a volver un pedrusco muy denso porque tiene gran contracción gravitatoria, pero se va a volver oscuro. Entonces las estrellas pequeñitas se van a apagar, las estrellas grandes, como la contracción gravitatoria no se puede tener, van a estallar en supernovas. Y van a decir, pues, ¿qué fumada es esto, no? O sea, qué locura. ¿Cómo saben que las estrellas explotan? Yo veo el cielo y no veo explotar estrellas, ¿no? Y es una muy buena observación. Es decir, pues yo no veo explotar estrellas. ¿Cómo saben que es cierto que explotan las estrellas y que hay supernovas? Pues porque la teoría no los dice. Son cálculos teóricos y había ciertas evidencias. Hasta hace unos años había algunas evidencias de supernovas, porque la supernova es un fenómeno que ocurre, la explosión de la supernova es un fenómeno que ocurre en una fracción de tiempo y sus efectos duran 2 o 3 meses. Entonces, 2 o 3 meses frente a millones de años, que es la vida de una estrella, no es nada. Entonces, cuando se convierte en supernova, es una fracción infinitesimal de tiempo con respecto a la vida de la estrella. Entonces, que yo pesque esa fracción infinitesimal de la muerte de esa estrella grandota en el cielo, cuando la mayor parte de las estrellas viven millones de años, pues es una probabilidad muy pequeña. Eso quiere decir que si viven millones de años y yo lo que veo es lo que puedo observar son 2 meses de la muerte de la estrella, eso quiere decir que pues es una probabilidad de cientos de millones de años en una, o cientos de millones en una. Es decir, es muy poco probable que lo vea. Tengo que observar millones de estrellas para ver una. ¿Sí? Probabilísticamente hablando. En ese sentido, históricamente había algunas evidencias, ¿no? Por ejemplo, los chinos tenían reportada que de repente una estrella que siempre habían visto se volvió más brillante y se podía ver claramente. Y se podía ver, es más, era de noche y parecía de día, porque esta estrella nueva, que duró 2 o 3 meses su luz, brilló tanto que se llegaba la luz hasta la Tierra. Seguramente fue una estrella cercana a nuestro sistema solar. Luego hay otras tribus en el norte, en Estados Unidos, en el desierto, los Anasazi, también documentaron esto con unas inscripciones a unas cuevas. Pero pues históricamente se cree eso. El problema es que pues es difícil, ¿no? Luego hay quien dice que la estrella de Belén fue una supernova o fue un cometa, pero pues son historias que no podemos probar. Entonces no teníamos evidencia experimental de eso clara y concisa y medida hasta esto. Ahorita regreso a esto para retomar. Esto es, esta diapositiva resume cuando se acumula el hierro, la estrella se enfría, su densidad aumenta cada vez más debido a que los elementos pesados y a que se pierde el equilibrio entre la contracción gravitatoria y la expansión de temperatura. Es un dibujo de lo que acabo de mencionar. Está una explosión de una supernova y esta es la evidencia que les digo. Hasta 989. Ustedes no habían nacido en ese año, pero sus padres seguramente sí. Espero que hayan nacido en ese año, si no, se convirtieron muy jóvenes en padres. Había un observatorio que estaba viendo una estrella, fíjense, las estrellas, vean, esta de aquí como referencia, esta de aquí como referencia, esta de aquí como referencia, las tenemos exactamente igual, ¿sí?
Vean esta de acá como referencia, vean esta de acá como referencia, vean estas tres como referencia y vean esta como referencia. Esto es una fotografía de un observatorio en Australia en el 89. En 2002, un observatorio naval de los Estados Unidos detectó una muy brillante estrella. Es la primera observación de una supernova que tenemos documentada visualmente. Pero en ese año, en el 2002, ya teníamos un telescopio en órbita. ¿Cómo se llama el telescopio que tienes? Está en órbita y puede hacer fotos bien padres. ¿Quién me lo puede decir? Telescopio que está en órbita y puede hacer fotos muy padres, muy impresionantes. ¿Nadie? Creo que ¿El es el Hubble? Hubble, ¿no? Hubble, sí, el telescopio Hubble, este que le tuvieron que poner lentes porque cuando lo mandaron se dieron cuenta que tenía defectos. Y fue una compañía que a Toño le encanta, que se llama Perkin-Elmer, ¿verdad? Que hace instrumental científico. Y el telescopio Hubble empezó a tomar fotografías de la explosión de la supernova. Entonces, cuando explota una supernova, pues la estrella es muy grande, tiene un montón de materia. Entonces, todos esos elementos que sintetizó, desde el helio hasta el hierro 56, que fue cuando se empezó a morir, estaban ahí. Y cuando explota, los expulsa como en una gran explosión. Y esa explosión es la que vemos aquí en el centro. Y todo el material que vemos, si se fijan, en la foto anterior fue en marzo. En mayo ya hay la materia que formaba la estrella se está expandiendo radialmente en forma de círculo, de esfera, perdón. En septiembre, vean cómo ocupa lo que ocupa ya esa esfera. En octubre y en diciembre, ya lo que tenemos es una nebulosa. La explosión de una supernova me dio origen a una pequeña nebulosa, es decir, todo el material de la estrella se expandió y se está expandiendo y sigue expandiéndose porque explotó. Todavía en el centro se llegan a ver residuos de la gran explosión, pero ya después de diciembre ya no se ve prácticamente nada y nada más se ve la nebulosa. Y estas son fotos reales, no son dibujos, fotos reales tomadas por el Hubble. Entonces tenemos lo que los científicos decían, va a ocurrir una explosión y con la explosión la materia sale en forma radial, se forman nebulosas, etcétera. Y esto es muy importante desde el punto de vista químico, porque el universo que tenía antiguamente, nada más helio e hidrógeno, pero esa nube ya no tiene helio e hidrógeno, tiene desde el helio hasta el hierro 56, ¿sí? Entonces ya están mucho más pesados los elementos. Entonces, otra de las evidencias es esta. Déjenme ver si está conectado aquí esto. Ahí. Permítanme un momento. Déjenme ver si veo un video. Quiero ponerles un video. Otra de las evidencias experimentales es que durante la explosión de una supernova, los científicos, los teóricos, calculaban aquí está. Perdón, estoy abriendo un video que se los voy a poner un segundo nomás, que es un video en formato medio raro y no lo he convertido para que vean lo que quiero decirles. Denme un segundo, paciencia, por favor. ¿Ven el iconito del VLC? Que es un reproductor de video. Ahí va el video. Este es el video que les quería enseñar. Este video es una simulación para explicar lo que sucedía. Cuando nosotros, voy a ponerle pausa, cuando la estrella empieza a hacer explosión, aquí está la estrella, la supernova,
produce un montón de radiación en un espectro de rayos gamma. O sea, no todos los rayos gamma tienen la misma longitud de onda. Si graficamos intensidad contra longitud de onda en rayos gamma, aquí abajo es el espectro, los diferentes colores son en la radiación gamma, y la intensidad del espectro, la línea que está aquí dice que cuando está explotando la estrella va a producir este tipo de perfil. Y el de abajo es el espectro medido que el Hubble pudo detectar a través de la medición experimental. Es decir, estamos contrastando la predicción teórica con la experimental. La de arriba es la teórica, la de abajo es la experimental. Cuando explotó esa supernova que estábamos viendo en el 89, y nosotros, si nosotros vemos la animación, vemos que las predicciones teóricas con respecto a las mediciones experimentales, fíjense en la parte de la izquierda, aquí, como brilla, en su momento más brillante, produce ciertas longitudes de onda de rayos gamma y luego se van apagando. Entonces, la predicción teórica con respecto al experimental, pues resultó que es muy similar. ¿Eso qué quiere decir? Esto valida los modelos teóricos, porque los teóricos a veces se ponen muy locos y dicen que lo suyo es lo verdad y que el universo se formó así, pero pues a lo mejor estamos en pañales todavía en algunas áreas de la ciencia, en la mayoría de las áreas de la ciencia, entonces no sabemos toda la realidad, pero si nosotros contrastamos la realidad con nuestras predicciones y vemos que coinciden perfectamente, es una forma de validar, decir que sí son verdaderas este tipo de predicciones. Entonces, lo que yo les habría dicho al principio, que es muy importante el considerar que yo lo que tengo es la teoría del Big Bang es la buena porque tiene evidencia experimental, el decir que las supernovas también es un fenómeno que involucra la creación de elementos químicos, es tiene que tener evidencia y es evidente. Ahora, fíjense bien, lo que estamos viendo cuando explota una supernova es muy brillante, principalmente en el espectro de rayos gamma. ¿Por qué? Ya voy a parar esto y ahora les vuelvo a compartir la presentación. ¿Por qué? A ver. Porque cuando estrella la supernova explota, se producen estos. Esta N significa neutrones. ¿Recuerdan los neutrones? Las partículas que tienen una masa como la del protón, pero que son neutras. Los neutrones, para que puedan interaccionar muy bien con los núcleos, tienen que ir muy rápido, porque son neutros y cuando muchos neutrones van a suficiente velocidad, con suficiente energía, pueden chocar estos neutrones con los núcleos de hierro 56 para producir elementos más pesados que el hierro 56, como el molibdeno, por ejemplo. Y esto me produce muchos rayos gamma, el espectro que estábamos viendo hace unos momentos. ¿Qué quiere decir esto? Que si se fijan, podemos explicar perfectamente la formación de elementos desde el hidrógeno en el Big Bang hasta el hierro 56 cuando se muere una estrella grandota. Pero ¿de dónde salieron los más pesados del hierro 56? Pues justamente en la explosión de una supernova. ¿Por qué? Porque ahí hay otras condiciones experimentales. Esas otras condiciones experimentales son que hay neutrones muy rápidos que pueden chocar con los núcleos y producir elementos más pesados que el hierro 56, a partir de los elementos relativamente pesados como el hierro. Como el hierro, el níquel, capturan neutrones rápidos y se forman elementos más pesados. A ese tipo de procesos se le llama captura rápida de neutrones. No porque se llama rápida porque estos neutrones van muy rápido. Y van muy rápido porque la explosión generó alta velocidad en esas partículas. Y también se les llama procesos R. Es decir, muchos neutrones chocan con un núcleo, se vuelve un núcleo muy pesado, que es este que está aquí. Esto se vuelve altamente inestable y empieza a decaer. Y cuando empieza a decaer, forma elementos más pesados. ¿Esto qué quiere decir? Que la ganancia neta son protones en el núcleo, es decir, elementos diferentes. Es decir, el hierro 56 va ganando neutrones, el 57 pasa a 58, luego a 59, a 60, 61, y estos se vuelven muy inestables y se transforma en cobalto. ¿Por qué? Porque un neutrón
se desestabiliza y la ganancia neta es un protón en el núcleo. Recuerden que podemos decir que el neutrón, pues es algo así como un protón más un electrón. Si salen los electrones despedidos del núcleo porque es inestable, la ganancia neta es un protón. Y si ganamos un protón, ¿qué sucede? Si ganamos un protón, simplemente lo que está sucediendo es que estamos transformando el elemento de un elemento más ligero a un elemento más pesado, de hierro a cobalto, por ejemplo. Y aquí hay un resumen de cómo se sintetizan los elementos, ¿no? Yo les di una panorámica muy rápida, muy fácil. Hay muchas otras procesos. Y cuando explotan las estrellas masivas, se forman varios elementos. En el Big Bang, si se fijan, el Big Bang que tiene es el azul. Big Bang es esto, y tiene más hidrógeno y helio. En la mayor parte de la vida de las estrellas se forman de litio hasta el hierro 56. Hasta acá. Pero puede haber otros fenómenos, ¿no? Por ejemplo, otros fenómenos son los rayos cósmicos, pueden ocurrir unas reacciones que se llaman como que se despostilla. Ahorita leo la palabra exacta. Cuando algo se despostilla. O puede haber fusión de estrellas de neutrones o cosas que son menos normales en la galaxia. Pero bueno. Por eso yo cuando les dije, puse esta diapositiva al principio, decía, nuestro Sol solamente, como nuestro Sol no es una estrella masiva, nuestro Sol es una estrella pequeña, solo va a producir de helio a hierro, porque cuando llega el hierro se enfría y se muere. Pero cuando la estrella es grande, no solamente produce el del helio, cuando se muere, cuando explota, produce el cobalto al uranio. ¿Sale? Estos son la formación de las estrellas. Entonces tenemos la formación de las estrellas en 3 actos. Esos 3 actos son los siguientes. Primer acto, hidrógeno y helio. Segundo acto, en todas las estrellas. Todas las estrellas. Del helio al hierro 56. Al hierro. ¿Sale? Al hierro. Y el tercer acto es cuando las supernovas. Algunas de estas estrellas se van a convertir en supernovas, no todas. Y esas van a producir del helio al hierro durante toda su vida, y cuando mueren y cuando se convierte en supernova, van a producir los elementos más pesados del hierro, es decir, todos los que van más adelante del hierro. Por eso esa flechita, aunque no lo crean, es una flechita. ¿Sí? ¿Queda claro más o menos los 3 actos de la formación de los elementos? ¿Y los mecanismos? ¿Sí o no? Sí. Sí. Profe. Vale, pues. Entonces, ahí no acaban las cosas. Entonces, resumiendo, cuando se forma una gigante roja, se calienta tanto que arroja material ligero al espacio a través del viento solar. Entonces, cuando se forma la gigante roja, nuestro Sol se va a formar una gigante roja, también va a expulsar material y elementos más pesados al universo. Y cuando explota una supernova, también arroja mucho material y forma nebulosas planetarias. Entonces, lo que está pasando es que conforme van pasando los siglos y los millones de años, van formándose cada vez más gigantes rojas y va habiendo más supernovas. ¿Y eso qué va haciendo? Que haya más material pesado en el universo. Entonces nuestro universo ya no está formado solamente por hidrógeno y helio, sino por hidrógeno, helio y muchos otros elementos que provienen de muchas formas, pero principalmente de las gigantes rojas y de las supernovas, mayoritariamente. ¿Sí? Para formar este tipo de cosas, como las nebulosas planetarias. Esta fotografía es una de las más famosas de nebulosas, se llama Los Pilares de la Creación, muy bonita. Y este gas
va a formar en estas nebulosas nuevas estrellas porque se va a volver a condensar. Pero ya no se condensa nada más con hidrógeno y helio, se condensa con elementos más pesados. Se vuelven a formar estrellas y estas estrellas mueren y vuelven a explotar. Y hay una cosa que se llama el ciclo del enriquecimiento químico del universo, que es este. Los residuos de la muerte de las estrellas forman nuevas estrellas y esas cuando vuelven a morir generan elementos cada vez más, cantidad de elementos más pesados y se hace un ciclo que lo que está pasando es que cada vez va a haber menos elementos ligeros y cada vez más elementos pesados. Les había hablado de las reacciones de astillamiento. ¿Qué son las reacciones de astillamiento? Si ya hubo material en el universo que se expandió por una supernova, por una gigante roja, pues vamos a tener elementos como carbono en el medio interestelar, flotando ahí antes de que formen parte de una estrella. Y de repente llegan positrones o partículas que vienen de las estrellas, muy rápidas y muy energéticas. Si está el elemento cercano a una estrella en el medio interestelar flotando, que tengo aquí la estrella, que es como un sol, es un sol, que tiene ahí brillando, y en sus rayos, y de repente aquí se encuentra un positrón. Y está arrojando positrones también, y está arrojando muchas partículas, ¿no? Electrones, positrones, rayos gamma, rayos X, visible, UV, ¿sí? El sol está arrojando un montón de cosas, eso se le llama el viento solar. Y de repente un positrón choca con un carbono despistado que está flotando ahí en el medio interestelar, un carbono 12, se fragmenta, choca este positrón con un núcleo, se fragmenta y le arranca unos protones. Eso lo convierte en un boro, ¿sale? O en un berilio, si le arranca trozos más grandes. Por eso se llaman de astillar. Es como una pelota que le dan un balazo con un rifle de diábolos o de municiones que no son muy fuertes. Le pueden quitar a esa pelota o un fragmento. Por ejemplo, si es una pelota, una bola de billar, que sería el equivalente al núcleo del carbono 12, le pegan con algo rápido, una partícula rápida, se puede astillar. Y el astillarse se puede convertir en elementos más ligeros. Eso quiere decir que este tipo de reacciones de astillamiento se dan en el medio interestelar. No solamente en las estrellas se dan reacciones nucleares, pero bueno, esto son endotérmicas estas reacciones, porque requieren energía para que se puedan dar, requiere que ese positrón o ese neutrón o esa partícula proveniente del viento solar sea muy rápida y las astilla. Cuando ya salen la materia de las gigantes rojas y de las supernovas, pues la materia se enfría y puede empezar a formar elementos. Y nosotros tenemos muchos elementos, ¿no? Muchos elementos que podemos empezar a encontrar en el medio interestelar. De hecho, por ahí hay una parte de las nuevas teorías del origen de la vida, dicen que la vida se pudo formar en el medio interestelar por varias razones. Porque las condiciones para formar en el medio interestelar eran más sencillas que en el medio en una tierra primitiva. Pero bueno, esos son otros. Luego les dejo un artículo para ver eso. Y todo esto que les he hablado, pues muchas de las imágenes provienen de esta cosa, que es el telescopio Hubble que me hablaban, y aquí hay algunas de las imágenes donde se dan todos estos procesos, ¿no? Ahora bien, entonces el ciclo de la vida de una estrella es, nace, se calienta, produce, nuestro sol está en este momento, se va quemando el hidrógeno, aquí dice del hidrógeno al helio, resumiendo, y cuando se empieza a acabar, se empieza a formar más helio, se empieza a calentar porque empieza a haber otras reacciones más. Ya desde aquí empieza a ver las reacciones desde el litio hasta el hierro, pero es cuando empieza a calentarse más. Pero cuando es muy notorio, es cuando empiezan las reacciones más pesadas que la producción de helio y se convierte en una gigante roja.
y se va a empezar a enfriar, nuestro Sol se va a empezar a enfriar, enfriar, enfriar. Una estrella muy grande lo que hace es, en este punto, en lugar de formarse la gigante roja, explota. O bueno, se forma la gigante roja y luego explota, ¿sale? Entonces, pero es más o menos la vida de una estrella común y corriente. Es un resumen. Ahora, ¿qué le va a pasar a nuestro universo? Ya hablamos del universo y que se va enriqueciendo químicamente. ¿Qué le va a pasar a nuestro universo? ¿Quién me puede decir qué ha oído? ¿Se va a expandir por siempre? ¿No se va a expandir por siempre? ¿Se va a apagar? ¿Se va a volver a contraer? ¿Va a volver a explotar? ¿Qué va a suceder? Se Pues da a hay expandir varias por siempre, teorías, ¿no? ¿no? Se va a expandir por siempre. ¿Alguien más? Bueno, yo había leído que se iba a expandir y en un momento dado se iba a volver a contraer. Aquí están esos escenarios. Entonces, los científicos decían, hubo un Big Bang, se empezó a expandir y de repente la velocidad de expansión se va a ir deteniendo. ¿Por qué? Porque la materia que hay en el universo, nosotros vemos solamente la materia que brilla. La materia que brilla es la que está en las estrellas porque es donde ocurren reacciones exotérmicas que nos dan radiación que nosotros podemos observar. La materia que está en el medio interestelar yo no la puedo ver. Yo no la puedo ver porque no brilla. Entonces es muy difícil ver, ¿no? No se puede ver, ¿no? Tendría que ir con una nave espacial y tomar muestras del medio interestelar para saber qué hay por ahí. Pero es complicado eso, pues no podemos ahorita, ¿no? No tenemos la tecnología para eso. Entonces los científicos lo decían es que, pues esa materia, aunque no esté brillante, esa materia oscura tiene también gravedad. Entonces va a hacer que la expansión del universo se vaya deteniendo por efecto de la gravedad de toda la materia en ese universo. Y va a llegar un momento que va a ser una expansión máxima y va a empezar a regresarse. Esa gravedad va a hacer que se contraiga, que se contraiga, se contraiga, se contraiga, hasta que llega otra vez un punto y vuelve a explotar. Y el universo vuelve a nacer y vuelve a evolucionar. Así cíclicamente, cíclicamente. Esa era una especulación, que fue la que nos dijo uno de los compañeros. ¿De qué dependía eso? De que la cantidad de materia fuera suficiente para que se frenara la expansión del universo. ¿Cuál es la realidad? Que pues es difícil saber. Pero hubo unos científicos que tuvieron una idea brillante. Fue, vamos a detectar con radiotelescopios residuos de supernovas. Residuos de supernovas de muy lejanas. ¿Qué quiere decir que sea una supernova muy lejana? Si fue una supernova que se explotó hace 1.000 millones de años, recuerden que el universo tiene 13.800 millones de años, que fue una que explotó hace 1.000 millones de años, pues es un evento, estamos viendo la luz de un evento puntual del universo, porque fue nada más la explosión de la supernova. Entonces nos está llegando la luz de una estrella que está a 1.000 millones de años luz. Si yo puedo detectar eso con un radiotelescopio, puedo medir su velocidad. La velocidad de la estrella que murió hace muchos millones de años debe ser más rápida que la que murió hace unos pocos miles de años. Entonces, si yo contrasto la muerte de las supernovas de hace poco con las de hace muchos años, yo podré ver y veo sus velocidades, puedo ver si el universo se está frenando o no se está frenando. ¿Sí me siguen? Yo puedo detectar como la luz tarda en viajar un tiempo y si está muy lejos tarda millones de años, yo puedo ver lo que ocurrió hace millones de años. Estoy viendo una película, un trozo de la película de hace millones de años. Y si mido su velocidad, que eso es hay formas en la radioastronomía para medir eso, yo puedo ver si está frenando o no. Y hubo un grupo de científicos, un grupo internacional de científicos, que se dio la tarea con todos los más potentes radiotelescopios del mundo, en los años 90, a medir muchas supernovas. Y midieron alrededor de 63 supernovas. Y estas 63 supernovas dieron unas velocidades promedios, porque claro, hay error en la medida de lo que ocurrió hace 1.000 millones de años, lo que ocurrió hace 1.000 años, pues hay errores en esas medidas, pero teniendo muchas mediciones puedo cancelar esos errores aleatorios y tener una medida un poco más real. Y lo que encontraron los científicos es que el universo
no se está frenando, ni siquiera un poquito. Este escenario que le estoy pintando aquí es cuando se frena un poco y este es que no se frena nada. Y este es que se acelera, era otra teoría más loca. Entonces, ¿cómo se llama? El escenario de nuestro universo que tenemos es este, que se va a expandir, se va a expandir, se va a expandir. Entonces, nuestro universo se va a expandir y se va a enfriar cada vez más. Y esta sería la película completa de la evolución del universo y de la materia y de los elementos. El Big Bang genera hidrógeno y helio. A partir de aquí se empiezan a formar los otros elementos del helio hasta el uranio. Y se siguen formando elementos, empiezan a explotar las primeras supernovas, se forman diferentes cosas y se empieza a expandir. Y cuando se empieza a expandir, el universo va siendo más rico en elementos pesados, pero también están mucho más lejana la materia una de otra. Y si está muy lejana la materia una de otra, lo que sucede es que la gravedad no va a ser suficiente para atraer y formar nuevas estrellas. Entonces, en el futuro, que aproximadamente en 10 a las 100 años, lo que va a suceder es que va a empezar lo que se llama la era de la oscuridad del universo. Nuestro universo va a estar tan lejano que no vamos a tener residuos suficientes de estrellas para formar nuevas estrellas. Y simplemente el universo se va a apagar. Y vamos a tener un montón de materia expandiéndose por toda la eternidad, por todo el universo, de manera oscura. Entonces, el fin del universo es oscuro y triste, pero eso va a ocurrir en estas fechas y ninguno de nosotros lo va a ver. Y son especulaciones todavía. ¿Sí? Esa es la película, muy grosso modo, de origen, evolución de los elementos químicos, origen, evolución del universo, que nos da a entender cómo se formaron los elementos y por qué nosotros estamos formados de carbono, que nosotros estamos formados por reacciones de captura de carbono y nuestro cuerpo, el carbono de nuestra ADN está formado por reacciones de captura de helio 4 y de otro tipo de reacciones que ocurrieron en las estrellas. Entonces nosotros, había un científico, ya murió, Carl Sagan, y en una serie muy famosa que hizo, que se llamaba Cosmos, daba una frase que se hizo muy popular, que decía, nosotros somos cenizas de estrellas, ¿no? Y es cierto, pues nuestro cuerpo, todos nuestros elementos son la ceniza de las estrellas. Todo lo que vemos en nuestra Tierra, desde la computadora o el celular que están viendo hasta el aliento que están respirando, el aire que están respirando y exhalando el CO2, pues fue formado en estrellas, esos elementos, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bueno, si se fijan, no es una película complicada, ¿no? Porque estoy tratando de resumir algo complicado con reacciones y todo, de que ocurrió desde la historia de 13.800 millones de años en 1 hora y en menos de 2 horas aproximadamente, con procesos y todo. Entonces, pues, hay que quedarse con lo que es importante, de dónde salieron los elementos. Después, ya vimos la historia de las estrellas. Ahora vamos a ver la historia de esto, que son los planetas, en particular nuestro planeta. Volvemos a esta diapositiva. Se forman los discos de acreción y se forman, en las nebulosas se forma una estrella y se forman planetas. Estos planetas, va a haber diferentes tipos de planetas más sólidos, los más interiores, y planetas con elementos más ligeros alrededor. ¿Sí? Eso lo conocemos. Estos discos de acreción hacen que sean en órbitas estables y que nuestro planeta pues no sea más que el origen de esto. Nuestro planeta está formado por cenizas de muchas estrellas, es decir, nuestro planeta tiene muchos elementos pesados, es decir, provienen de la muerte de muchas supernovas, de muchos gigantes rojas, etcétera, los elementos. Eso hace que en el medio interestelar, en el disco de acreción, haya elementos pesados, es decir, meteoritos, cometas, trozos sólidos de silicio, de carbono, de hierro, de níquel, de otros elementos. Entonces, cuando estos elementos están atrayéndose por la gravedad, pues empieza a haber meteoritos que chocan entre sí, ¿sí? Chocan entre sí para formar esto.
Todos esos meteoritos, por atracción gravitatoria, en el centro se va acumulando más materia y mayor atracción gravitatoria, van atrayendo más trozos de materia interestelar y chocan aquí. Es decir, sería como un dibujito, sería más o menos así. Todos estos pedruscos empiezan a formar un planeta. Estos choques, cuando la materia es suficientemente grande, los choques de los meteoritos que se estrellan con el que tiene la gravedad más grande son suficientemente altos para producir mucho calor. Cuando se estrella un meteorito sobre la Tierra primitiva, generaba mucho calor. Esto hace que los elementos gaseosos, aquí puestos así, se evaporen y se vayan para arriba, los que son óxidos de silicio, de níquel, de hierro, etcétera, los elementos más abundantes, se funden y nuestra Tierra primitiva lo que va a tener es una capa fundida y el gas acá, ¿sí? Entonces los choques provocan que la Tierra sea una bola de lava gigantesca y que los elementos ligeros se vayan a la atmósfera, ¿sí? Poco a poco, todos los meteoritos que provienen de aquí y se van a estrellar para acá, va bajando su densidad, ya casi no hay meteoritos porque ya casi todos colapsaron sobre la Tierra, y lo que me da como consecuencia, es decir, estos meteoritos se estrellan acá, producen mucho calor, y estos meteoritos con el tiempo dejan de chocar porque ya no hay meteoritos, porque ya todos colapsaron sobre los planetas, o la gran mayoría. Y esto hace que la Tierra se empiece a enfriar, pero tenemos una gran acumulación de gases en la atmósfera. Esta acumulación de gases hace que en la atmósfera se empiece a enfriar poco a poco. Y algunos gases empiezan a condensar. Se empieza a ver la temperatura suficientemente baja para que se condensen. Bajan de 100 grados y se empieza a condensar mayoritariamente agua. Esa agua genera nubes y esas nubes hacen que caiga a la Tierra. Esto cae sobre la superficie caliente, se vuelve a evaporar y esto se vuelve a condensar y se forma un ciclo de enfriamiento de la superficie y enfriamiento de la atmósfera. Mucha de la radiación o del calor se radia por radiación infrarroja hacia el exterior. Y el paso 4 es que ya tenemos una atmósfera que tiene básicamente agua, otros gases ligeros, y en la superficie ya está fría, que es como conocemos a nuestro planeta. En pocas palabras sería el calor. Esta sería el dibujo. Mucha agua, vapores y gases se condensan, dan origen a una hidrosfera y a una corteza terrestre, dando como consecuencia que nuestra Tierra tenga un manto caliente, un núcleo externo caliente y un núcleo interno también muy caliente. Y tenemos en una corteza muy delgada, que será esta la corteza, y en esa corteza vamos a tener zonas expuestas y zonas que van a estar bajo una hidrosfera, bajo océanos. Y el núcleo de la Tierra es caliente por varios motivos. Porque todo el mundo dice, el núcleo de la Tierra es caliente. Porque su origen es caliente y no le da tiempo de enfriarse. Pero les voy a compartir un pequeño video que quiero que vean, que es que da un poco de explicación de por qué la Tierra es así, el origen de la Tierra. ¿Sale? ¿Lo ven y lo escuchan? Sabes, hemos logrado adentrarnos cientos de miles de kilómetros en el espacio, pero cuando hablamos de la Tierra, apenas hemos arañado la superficie. El núcleo de nuestro planeta es un misterio magnífico repleto de secretos. Es hora de descifrarlos. El núcleo interno es una bola extra caliente, con un radio aproximado de 1370 kilómetros. Para que lo entiendas mejor, es solo un 30% más pequeño que la Luna. Pero si nunca hemos estado allí, ¿cómo lo sabemos? Bueno, hemos observado los efectos de la gravedad sobre los objetos en la superficie del planeta. A partir de ahí, se ha estimado que la masa de la Tierra es de 5,9 trillones de toneladas. Oye, quizás quieras buscar la balanza de tu baño. No. La densidad de todo lo que se encuentra en la superficie es mucho menor que la densidad promedio del núcleo. Los científicos dedujeron que la mayor parte de la masa de la Tierra se encuentra hacia el centro de nuestro planeta. Se estima que más del 80% del núcleo
está compuesto de uno de los 10 elementos más comunes de la galaxia, el hierro. Pero el hierro de la superficie es bastante limitado. Sé lo que estás preguntándote, ¿cómo es que ese hierro llegó hasta el núcleo? Bueno, hay una explicación simple. De alguna forma, este elemento literalmente se trasladó hacia el centro de la Tierra, y hay toneladas de investigaciones dedicadas a averiguar cómo sucedió esto. La mayor parte de la superficie de nuestro planeta está compuesta de minerales llamados silicatos, y el hierro fundido ha tenido dificultades para pasar a través de ellos. Para ayudarte a entender, piensa en los problemas que tiene el agua para pasar por una superficie grasosa. Pero en 2013, Wendy Mao y su equipo de Stanford hallaron una posible solución a este dilema. Comenzaron a experimentar para averiguar cómo el hierro y el silicato reaccionan cuando son expuestos a presiones extremas como las del núcleo. Usaron una celda de yunque de diamante para comprimir esas dos sustancias hasta alcanzar las condiciones necesarias y lo lograron. La presión era de 330 gigapascales, alrededor de 3,3 millones de veces la presión atmosférica de nuestro planeta. El hierro fundido se deslizó lentamente a través de los minerales de silicato y se llegó a una respuesta. Hicieron falta millones de años para que el hierro llegara al centro, cosa que sucedió a la velocidad de un caracol. Y como en aquel entonces no había caracoles, el hierro tuvo que adivinar qué tan rápido se trasladaba. Bueno, ahora que ya entendimos eso, ¿cómo sabemos de qué tamaño es el núcleo? Es ahí donde la sismología hace su aparición. Durante un terremoto, las ondas de choque se esparcen por el planeta. Los sismólogos estudian esas vibraciones e intentan leer los reflejos desde el otro lado. Es como si Thor golpeara un punto del planeta con su martillo y los sismólogos escucharan desde el punto opuesto. Pero esas vibraciones también toman caminos diferentes. Pasan por varios sectores del planeta, lo que afecta el sonido que producen al final. Tomemos un pequeño desvío por 1 minuto. La sismología es un campo científico bastante antiguo. En los viejos tiempos, al registrar las vibraciones, los científicos notaban que había algo raro en ellas. Se las conocía como ondas S, y se suponía que debían aparecer del otro lado, pero se desvanecían. Al principio pensaron que había problemas con sus instrumentos, que no lograban registrar las vibraciones. Pero a medida que la ciencia avanzó, se descubrió que esas huidizas ondas S solo podían atravesar materia en estado sólido, no líquido. Es decir, que había algo fundido en el centro de la Tierra, evitando que las vibraciones llegaran al otro lado. Comenzaron a indagar en la información disponible, mapearon los caminos de las ondas sísmicas y descubrieron que a unos 3.000 kilómetros de la superficie de la Tierra, la roca se volvía líquida. Pero también hay otro dato interesante en juego. Inge Lehmann fue una sismóloga danesa y en la década de 1930 descubrió un nuevo patrón de ondas. Además de las ondas S, que no atraviesan los líquidos, se encuentran las ondas P, capaces de viajar a través del núcleo y aparecer en el otro extremo del planeta. Fue así que Inge desarrolló la teoría de que el núcleo tiene 2 capas. El núcleo interno sólido, que se encuentra a unos 5.100 kilómetros por debajo de la superficie, y el núcleo externo líquido, a unos 3.000 kilómetros debajo de nuestros pies. Con la invención de sismógrafos avanzados, su teoría fue comprobada, pero eso llevó 40 años. Ahora que también hemos descifrado la estructura, hablemos de cuán caliente es el núcleo y por qué. Ya ha quedado claro que no se puede colocar un termómetro para estudiar las temperaturas, así que los científicos han intentado averiguarlo replicando en sus laboratorios las mismas presiones aplastantes. Una vez más, en 2013, un equipo de investigadores franceses dio con el número más preciso que hemos tenido en años. Para dar con el hallazgo, sometieron hierro puro a una presión elevada, casi tan alta como la del núcleo. La temperatura del núcleo interno es de unos 5.700 grados centígrados. El punto de fusión del hierro puro es de unos 1.440 grados centígrados, pero en el núcleo, ese punto se encuentra a unos 6.000 grados centígrados. La variación de esas temperaturas es el producto de la presión extrema a la que se somete el hierro en el núcleo. Además, podría ser que otros elementos del núcleo disminuyan la temperatura en unos 200 grados centígrados. Pero las razones por las que permanece en estado sólido son el lento enfriamiento del núcleo externo y su compresión. El núcleo interno gira más rápido que la Tierra. Eso es provocado por la actividad termal dentro de nuestro planeta, lo que crea una magnetosfera. Lo llamativo es que se necesita muchísimo tiempo para que el calor abandone la Tierra. Pero más tarde hablaré de eso. Hay 3 razones principales por las que la Tierra aún sigue hirviendo. La primera es que el núcleo sigue caliente desde la época en que nuestro planeta se formó, hace unos 4.500 millones de años. ¿Recuerda ese número?
Hacia el final te explicaré cómo sucedió. El calor aún no se ha perdido. Es más, la Tierra se enfría solo unos 100 grados centígrados por cada 1.000 millones de años. En segundo lugar, se genera calor a partir de la fricción de los materiales densos a medida que se mueven. Y la última razón del calor es la descomposición de elementos radiactivos. ¿Por qué todo esto es importante? Ayuda a los científicos a comprender cómo afecta la velocidad de las vibraciones que atraviesan el núcleo. ¿Recuerdas las ondas P de las que hablamos antes? Bueno, estas amigas viajan más lento de lo que deberían cuando pasan por el núcleo, lo que demuestra que debe haber otro elemento ahí dentro que aún no hemos logrado identificar. El níquel es uno de ellos, pero los científicos realizaron algunas pruebas con él y no desacelera las ondas P lo suficiente, así que comenzaron a excavar metafóricamente. En 2015, apareció un nuevo estudio de la Universidad de Durham. Afirmaba que el 90% del azufre de la Tierra se encuentra en el núcleo. Tal vez ese sea el elemento faltante. Hace unos 4.500 millones de años, nuestro planeta colisionó con un gran cuerpo celeste que eventualmente segmentó a nuestro planeta y formó la Luna. Ese incidente dejó rastros en el camino que condujeron los estudios en una nueva dirección. Cuando el impacto tuvo lugar, el manto terrestre se derritió y un líquido rico en azufre pasó por las hendiduras y lo reformó. Es probable que una parte se haya perdido en el espacio, pero el resto se hundió hacia el núcleo. Los científicos de la Universidad de Durham confirmaron esta teoría al medir las proporciones isotópicas de los elementos del manto. Las compararon con la de los meteoritos que probablemente fueron parte de la forma original de la Tierra. El problema era que, como hay muchos elementos diferentes en el manto, es bastante difícil llegar a conclusiones definitivas. Pero se les ocurrió otra idea. El cobre suele estar unido al azufre, así que analizaron el cobre en el manto y la corteza terrestres. Fue un estudio de 3 fases realizado en diferentes laboratorios con espectrómetros de masa de primera. ¿Aún entiendes de qué hablo? Bien por ti. Descubrieron que había una mínima diferencia entre las proporciones de cobre del manto de la Tierra y el de los meteoritos. Eso corroboró la teoría de que nuestro planeta colisionó inicialmente con otro cuerpo y que la mayor parte de su manto se esparció por el espacio. También sabemos que el núcleo está parcialmente compuesto por azufre. Si todo sale bien, pronto seremos capaces de reconocer los demás elementos. Así que, para responder tu última pregunta, sí, el centro de la Tierra es el lugar de origen del heavy metal. Wow, ¿soy el único que no podía sacarse esa broma de la cabeza? Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos geniales que seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Bueno, como pueden ver, la estructura de la Tierra, les quise poner este video porque siempre vemos este tipo de diagramas y nos quedamos con ese, ¿no? Lo vimos desde la prepa, la secundaria, yo creo. Yo creo que desde la secundaria. ¿Y cómo se sabía todo esto? Pues es interesante, ¿no? Hay 2 investigadoras importantes, es algo de lo que es muy triste, ¿no? Que hay personas muy brillantes e investigadoras, sobre todo mujeres, y que no se les da el crédito que merecen, ¿no? Siendo que tenían unas ideas y una capacidad impresionantes. Pero bueno, entonces, si se fijan las investigaciones puestas en ese video, o sea, es un videocito de divulgación muy sencillito, pues son hasta hace unos poquitos años, o sea, está más o menos lo último que tenemos. Pero esto es lo que tenemos. ¿Y por qué es importante, no? O sea, si ya tenemos los elementos, ahora vemos, la idea es tratar de ver cómo se distribuyen en donde estamos parados, que es nuestro planeta. Cómo está constituido nuestro planeta, cómo está constituido en cuestión de elementos químicos. Y en ese sentido, les voy a dejar, vamos a ver esto me lo estoy saltando, pero quisiera que vayan investigando algo importante que es, esto me lo estoy saltando, me van a hacer una tarea, se los voy a poner en claro, pero lo van investigando. Y esta tarea es obligatoria para que me la entreguen. Y es, ¿qué minerales se producen en México? Que tengan, y sobre todo que tengan, y cuál es su importancia económica. Entonces, ¿y para qué se usan? Lo que me van a investigar es los 5 elementos, los 5 minerales que se producen más, de mayor importancia en México, y para qué se usan. Por ejemplo, plata.
me van a dar la aplicación desde el punto de vista científico, con pelos y señales. ¿Qué quiere decir con pelos y señales? Quiere decir con todo detalle. No me van a decir, la plata se usa para joyería o para orfebrería. No, pues eso es evidente. Pero, por ejemplo, me pueden decir, la plata se usa para hacer coloides de plata, y los coloides de plata son bactericidas porque, y me pueden empezar a explicar todo, ¿no? Por ejemplo, usos. Aquí le estoy dando una idea. La plata se usa como lo que usamos, le echamos a la lechuga para que para analizarla, para matar a los bichos que tiene la lechuga o las verduras en general. Cuando nos comemos una ensalada, le ponemos unas gotitas de microdín. Ahí está el microdín. Esto es plata coloidal. La plata coloidal son pequeñas partículas de plata. Estas partículas de plata se asocian al azufre, a los sulfuros, los tioles que tiene la cisteína de ciertas proteínas, desnaturalizando las proteínas y por eso matando a las bacterias y a algunas otras. Hay varias teorías que me dicen las nanopartículas de plata pueden penetrar a la célula, pueden destruir membranas de proteínas, pueden interaccionar de tal o cual manera. Entonces me van a poder, lo que quiero es que aprendan y me demuestren una investigación no descriptiva de divulgación a nivel primaria, sino una explicación más profunda de por qué esos elementos tienen esa aplicación desde el punto de vista químico. Entonces me van a investigar aplicaciones que tengan que ver con química y me van a explicar. Esto es que les estoy dando es un ejemplo de la explicación de las nanopartículas de plata porque saben que México produce plata. Entonces, la tarea de investigación es 5 principales elementos, pero de esos 3 me los van a explicar bien. 3 me los van a explicar bien desde el punto de vista científico. No se puede aplicar cosas evidentes como cables, joyería y orfebrería, no. Si me ponen cables, pues me van a tener que decir cómo es el fenómeno de conducción desde el punto de vista físico, que no es trivial. Me pueden hablar del bismuto, el peptobismol, por qué funciona el peptobismol. Me pueden hacer muchas cosas. Esta tarea es importante y la parte importante no es que me digan solamente los elementos, los minerales que producen en México, sino una explicación científica clara. Vamos a empezar a tratar de modificar nuestro análisis bibliográfico de una simple divulgación, que es lo que se encuentra en la mayor parte de las páginas web y cosas de documentos de divulgación, a una explicación un poco más científica. Entonces, esta tarea van a empezar a hacerla a la de ya. ¿Sale? ¿Por qué? Porque ya tenemos... Profesor, una pregunta. Sí. ¿Tiene que ser a mano o puede ser en una presentación de PowerPoint? Puede ser en eso se los voy a poner en el Classroom y me lo van a entregar en el Classroom. Puede ser un PDF, puede ser preferentemente me lo ponen en PDF. El formato que quieran usar es el que ustedes quieran. Pueden escribirlo a mano, luego escanearlo y hacer un PDF. Pueden escribir una presentación o un documento de Word o lo que quieran. Siempre y cuando esté en PDF, se los voy a poner en Classroom en un ratito más y lo van a subir ahí. Y lo vamos a analizar. Lo vamos a analizar, Toño y yo nos vamos a dar está Caterine también, vamos a darnos a la tarea de leer los documentos y decirles, tú no me estás explicando aquí bien. ¿Por qué? Porque decirme, es que el uso del microdín es porque mata gérmenes. Pero ¿por qué mata los gérmenes? El porqué de las cosas es lo importante. Por ejemplo, la plata se ha usado tradicionalmente en fotografía. La química de la fotografía es muy interesante. Explíqueme la química de la fotografía. ¿Sí? Estoy hablando nada más de un elemento. Hay muchos elementos que se producen en México. ¿Sí? Me van a poner los 5 principales y ya van a escoger 3 que son los que me van a poner con mucho detalle desde el punto de vista químico. ¿Sí? Se los voy a subir en el Classroom en un rato más. Ahorita ya terminó la clase y lo vamos a seguir comentando en la próxima clase. Se los voy a poner en el Classroom cuando se entrega. ¿Sale? Sí, Bueno, profe, gracias. Como ya acabó